Bueno, buenos días, iglesia. Ya no le pregunto cómo está porque sé que está bendecido en el Señor, ¿verdad? Fíjese que ahora me dieron permiso y me dijeron que podía durar 3 horas, así que acomódese bien, porque abra su Biblia en el Evangelio de Mateo conmigo, por favor. Mateo 6, verso 10. De aquí vamos a aprender esta mañana. Estamos hablando la serie La Obediencia. Y vamos a ver aquí este texto, Mateo capítulo 6, versículo 10. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Dice la Escritura: venga tu reino. Jesús está enseñando a sus discípulos la oración modelo, y esta es una parte de esta oración modelo. Y él dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo le titulé al mensaje esta mañana: la más grande obediencia. Esto es lo que vamos a aprender esta mañana, la más grande obediencia que tú y yo le podemos brindar a nuestro Dios. Y quiero comenzar con una fábula. Fíjese bien, si me permite, quiero comenzar esta mañana con una fábula. Cuentan que un día andaba un ganso caminando por la selva. Pero este ganso andaba caminando muy orgulloso, jactado el ganso, diciéndole a todos los demás animales: ¿qué animal hay como yo en esta selva? Decía el ganso, que pueda hacer 3 cosas al mismo tiempo. Díganmelo, decía el ganso. ¿Acaso habrá alguien como yo? De repente se escuchó la voz de la señora serpiente. Y le contestó al ganso y le dijo: calma, guapo, no te apresures tanto a halagarte, porque mira, ni corres como el venado, ni vuelas como el águila, mucho menos nadas como el pescado. Más te valdría hacer una cosa bien hecha que muchas y mal hechas. Y mis hermanos, yo quiero agarrarme de aquí precisamente porque hay muchos líderes en las iglesias y hay muchos hermanos creyentes que caen en la misma trampa que cayó este ganso, de pensar que el hecho de tener demasiadas actividades, de estar muy ocupados, de estar envueltos en un activismo, es la manera en que se puede agradar a Dios. Por eso podemos ver a muchas iglesias metidas en una campaña tras otra campaña. ¿Y qué pensar de los congregantes que están siendo enseñados de la misma manera? Pero me pregunto, ¿de qué sirve hacer tantas cosas para Dios si lo que es más importante no lo hacemos? Es decir, ¿de qué sirve hacer tantas cosas si no hacemos la voluntad de Dios? ¿De qué nos sirve estar envueltos en demasiadas actividades si no obedecemos de la mejor manera a nuestro Dios? Te pongo un ejemplo. Un papá cristiano puede estar tan ocupado en su trabajo y tiene a lo mejor muy buenas intenciones, pero está tan afanado en su trabajo, tan envuelto en su trabajo, que no tiene tiempo para más. Y dice el papá: todo lo que estoy haciendo es para que no le falte nada a mi familia. Y bueno, en cierta manera está bien que trabaje y está bien que piense que no le falte nada a su familia porque es su responsabilidad. Pero el que esté tan afanado y se preocupe dándole más importancia a esas cosas, ¿de qué le sirve todo lo que haga, todos sus esfuerzos, si no hace la voluntad de Dios? ¿De qué le sirve lo que le está enseñando a su familia si no le está enseñando lo más importante, que es obedecer a su Dios, mostrarle la más grande obediencia a Dios? ¿De qué le sirve? ¿O qué pensar de aquella hermana? No pensemos, ya hablamos del esposo, pues también hablemos de la esposa. ¿Qué pensar de aquella hermana cristiana que se la pasa afanada todo el día en sus quehaceres?
Claro, también tiene que hacer qué hacer, ¿verdad? Pero imagínese esa hermana que se levanta a las 6 de la mañana y luego hacer el desayuno, arreglar a los hijos para que se vayan a la escuela, arreglar el desayuno para despedir al esposo y se vaya a trabajar, y luego ya que termina eso, se pone a hacer el quehacer de su casa, y luego que termina eso, dice, voy a lavar, se pone a lavar, y luego ya que acaba de lavar, se pone a hacer la comida, y cuando acaba de hacer la comida, luego tiene que atender al marido, y luego tiene que ponerse a hacer la tarea con los hijos, y luego en la noche, ya le llegó la noche, hay que atender al marido y atenderlo muy bien. Todo el día se le fue, afanada, afanada. ¿De qué le sirve hacer tantas cosas si no hace la voluntad de Dios? Esta mujer me recuerda una historia de la Biblia que está en Lucas 10:40, que seguro usted ya la ha escuchado. En Lucas 10:40 hay una historia donde Marta y María, hermanas de Lázaro, invitaron a Jesús a su casa. Y cuando llega Jesús a su casa, Marta estaba afanada en los quehaceres de la casa, afanada. Pero María, cuando entró el Señor y se sentó el Señor ahí, María corrió, se postró a los pies del Señor para escuchar la palabra de Él. Y entonces Marta, creyendo, como muchos creen así, Marta creyendo que es más importante el activismo, Marta creyendo que es más importante sus campañas de aseo, por lo tanto le dice a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Note esta frase, dile pues que me ayude. ¿Qué estaba haciendo Marta? Marta estaba diciendo con esto a Jesús, Señor, Señor, mira, ella está dejando de hacer lo más importante. Según Marta, lo más importante era hacer lo que ella estaba haciendo. Muchos, mis hermanos, que están envueltos en el activismo, muchos que están envueltos en hacer tantas cosas dizque para Dios, se vuelven ciegos, se ciegan y llegan a creer que lo que ellos hacen es lo más importante. Pero mira lo que Jesús le respondió a Marta. Jesús le respondió a Marta y le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Con cuántas cosas? ¿Cómo estaba? Turbada y afanada. Así hay muchos que están turbados y afanados y están así porque no conocen la voluntad de Dios y mucho menos están haciendo la voluntad de Dios. Pero mira lo que le dijo Jesús, pero solo una cosa. ¿Cuántas cosas? Solo una es necesaria, le dijo. Una sola cosa es importante y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Y cuál es esa única cosa más importante? Hacer la voluntad de Dios. La mayor obediencia que tú y yo le podemos dar a nuestro Dios es hacer su voluntad. No hay otra cosa mayor que eso. Pero ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios, mis hermanos, si no somos capaces de sentarnos y escuchar su voz, oír su palabra? Andamos vueltos de un lado para otro. Mis hermanos, necesitamos aprender a oír la voz del Señor. Necesitamos aprender a oír cuando Dios nos está hablando. Y muchos de ustedes, Dios les ha estado hablando una y otra vez y no han hecho caso a su voz. Pero quiero que usted lo entienda. Lo más importante, mis hermanos, es que hagamos la voluntad de Dios. Jesús mismo con su vida nos enseñó la más grande obediencia que podíamos tener tú. Él nos enseñó que eso era hacer la voluntad de Dios y Él lo hizo. En Juan 5:30 Jesús dijo esto. No puedo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús ahí. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ve a Jesús. ¿Qué es lo más importante? Hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38, por favor. Una vez más Jesús hablándonos qué es lo más importante para Él. ¿Lo tiene? Dice Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De dónde descendió Jesús? Del cielo. ¿Y para qué fue enviado? Dice Él: para hacer la voluntad del que me envió, y para enseñarnos a ti y a mí a hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Mis hermanos, tenemos que aprender que lo más importante y lo más grande de nuestra obediencia es hacer la voluntad de Dios, y lo tenemos que estar haciendo para que el Señor nunca nos recuerde un texto como Lucas 6:46, que dice Jesús en Lucas 6:46. Él dice estas frases: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? En Mateo 7:21, todavía para corroborar más a esto, en Mateo 7:21, Jesús nos enseñó esto y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar al reino de los cielos? Sino el que hace, dígalo, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Se fija qué importante es hacer la voluntad de Dios? Esto es lo máximo que podemos hacer de obediencia para Dios. Pero sigue diciendo: muchos me dirán en aquel día, muchos: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? ¿De qué te sirve hacer tantas cosas? ¿De qué te sirve hacer tantas cosas si no haces qué? La voluntad de Dios. ¿De qué sirve, mis hermanos? ¿De qué sirve tener los mejores dones si no sabemos hacer la voluntad de Dios? Y Jesús termina diciendo: entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero leerte un texto, mis hermanos. Un texto que cada vez que yo lo leo es un texto que a mí me toca mi corazón, me pone triste, pero es un texto que tenemos que entenderlo. Es un texto que Dios le habló a su pueblo Israel a través del profeta Isaías. En Isaías 1:11, si me acompañas. Isaías capítulo 1, versículo 11. Y tiene mucha similitud con la iglesia el día de hoy. Si lo tienes, dice la escritura. ¿Lo tenemos? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigan más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo y el convocar asambleas no lo puedo soportar, dice el Señor. Son iniquidad sus fiestas solemnes. Sus lunas nuevas y sus fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, yo esconderé de ustedes mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre sus manos. Fíjense lo que dice el Señor: lávense y límpiense. Quiten la iniquidad de sus obras delante de mis ojos. Dejen de hacer lo malo. Aprendan a hacer el bien. Busquen el juicio. Restituid al agraviado. Hagan justicia al huérfano. Amparen a la viuda
y vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra. Si no quieren y son rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Tú puedes pensar, y yo podría pensar y decir, bueno, este pasaje está dirigido al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ese pueblo de Israel que Dios lo escogió un día, y un día le dio una promesa y le dijo a Israel: si obedeces y guardas mis mandamientos, serás mi especial tesoro. Serán ustedes para mí un reino de reyes y sacerdotes, serán para mí una nación santa. Pero Israel, mis hermanos, apartó su corazón de la más grande obediencia. Israel, mis hermanos, se centró en el ritualismo. Israel se centró en su religiosidad. Israel se olvidó que lo más importante es hacer la voluntad de Dios. ¿De qué le servían tantos sacrificios? ¿De qué le servía cumplir con tantas fiestas solemnes? ¿De qué le servía guardar el día de reposo si Israel no hacía la voluntad de Dios? Hacían lo que ellos querían. Esto es lo mismo con la iglesia el día de hoy. Por eso yo les digo que a veces esto me da tristeza, porque esto es lo mismo. Hay muchos dentro de la iglesia que hoy en día Dios nos ha dicho las mismas palabras y las mismas promesas que Israel. Dios nos ha dicho, como hace un momento lo leían: somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la promesa, ese es lo que Dios nos ha hecho a ti y a mí. ¿Y sabes para qué nos ha hecho eso? Para que hagamos su voluntad, no para que sigamos viviendo como nosotros queremos. La más grande obediencia que Dios espera de nosotros, de cada uno de nosotros, es que hagamos su voluntad. Y de nada nos va a servir si tú y yo hacemos tantas cosas como iglesia, si no nos centramos siempre en nuestra vida en hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Por eso Jesús en Mateo 6:10, Él nos dice claramente cuál es lo más importante de la obediencia. ¿Qué es lo más grande que tenemos que hacer en nuestra obediencia? Él dijo: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí en la tierra. Mis hermanos, no existe una mayor obediencia que esta. No existe nada mayor que el hacer la voluntad de Dios. Este es el propósito que Dios tiene para nosotros. Esta es la meta mayor que debemos de tener tú y yo, el hacer la voluntad de Dios. Pero para hacer esa voluntad de Dios como se hace en el cielo, necesitamos aprender cómo hacerlo. Cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos. Y para que tú y yo aprendamos cómo se hace la voluntad de Dios en los cielos, yo te voy a presentar una tía. ¿Cómo ves? Te voy a presentar una tía que nos va a enseñar muy bien esta mañana cómo debemos hacer la voluntad de Dios, como se hace en el cielo. ¿Cuántos de ustedes han llegado a tener una tía en lo natural, una tía que los enseñó a obedecer? ¿Alguien tuvo alguna tía? Yo sí, yo tuve muchas. Algunas bien tremendas, me jalaban la oreja, me jalaban la patilla, pero me enseñaban a obedecer. Pero la tía que te voy a presentar no es de esas. La tía que yo te voy a presentar es una mejor tía, mejor que todas. Porque realmente esta tía nos va a enseñar cómo debemos hacer la voluntad de Dios, como se hace en el cielo. ¿Quieres conocerla? Te la voy a presentar. Número 1. ¿Cómo debe de ser nuestra obediencia para que se haga como se hace en el cielo?
¿Cómo? ¿Cómo tiene que ser? Aquí está la tía. Número 1, mi obediencia debe de ser totalmente. ¿Cómo debo de obedecer? Totalmente. Todo lo que Dios me diga, ¿cuánto? Todo lo que Dios me diga que debo de hacer, eso tengo que hacer. Todo lo que Dios me diga que no haga, eso es lo que tengo que obedecer. Así lo que Dios me ordene hacer no lo pueda entender, no lo comprenda, yo tengo que aprender a hacer la voluntad de Dios como totalmente. ¿Se fija la tía qué buena es para enseñarnos? Totalmente. Mire, hermano, los ángeles en los cielos son los hacedores de la voluntad de Dios. Ellos son los que se encargan de ejecutar la voluntad de Dios en los cielos. Para eso fueron creados. Y ellos, cuando Dios les da una orden, la obedecen totalmente, no a medias. ¿Cómo tiene que ser tu obediencia a Dios? No los escuché. Se va a acordar mucho de la tía, va a ver. No se le va a olvidar de seguro. Esta es buena para enseñarnos. Los cristianos, mis hermanos, somos llamados para ser hacedores de la voluntad de Dios de la misma manera que los ángeles lo hacen en los cielos, de una manera total y completa. Dios no nos llamó para estar jugando con la voluntad de Dios, y muchos están jugando con la voluntad de Dios. No, mis hermanos, Dios nos llamó para que aprendamos a obedecerle totalmente, no a medias, totalmente. Pero muchos, el problema es que muchos resisten obedecer a Dios totalmente. Este es el problema. El problema es que muchos se resisten cuando Dios nos da una orden, cuando Dios nos da un mandato sobre una área de nuestra vida donde nos resistimos, no queremos dejar, no queremos entregar, no queremos cambiar y queremos seguir igual. Resistimos, y Dios ha estado hable y hable y hable y hable a tu corazón. ¿Para qué? Para que tú aprendas a hacer su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Hay un ejemplo en la Biblia. Si quieres anotar el texto, porque yo voy a explicártelo, es Primera de Samuel capítulo 15. En todo el capítulo 15, en esta historia que nos habla del profeta Samuel enviado por Dios a darle una orden al rey Saúl. Y la orden que se le dio al rey Saúl por parte de Dios era que fuera y destruyera totalmente a sus enemigos, al rey Amalek, a los amalecitas y a todas sus pertenencias. ¿Cómo tenía que destruirlos? Totalmente. Y a lo mejor alguien diría: ay, pues qué cruel es Dios. No, hermanos, porque el rey Amalek, los amalecitas y todas sus pertenencias, ¿saben a quién representan? Al pecado. ¿Y qué es lo que Dios quiere que hagas con el pecado? Que lo destruyamos. ¿Cómo? ¿A medias? Totalmente. Esta fue la orden que se le dio al rey Saúl. Pero mis hermanos, el rey Saúl era un rey carnal. Aquí no hay de esos, ¿verdad? No hay carnalotes. Él era un rey carnal. Un rey carnal que resistió la voluntad de Dios. No hizo, destruyó una parte del pueblo. Obedeció a Dios a medias. Pero dejó con vida al rey Amalek y dejó con vida a muchos animales que dejó que el pueblo se los trajera, y luego para ofrecérselos dizque en sacrificio a Dios. Mis hermanos, ¿de qué les sirvió al rey Saúl hacer todo lo que hizo si no estaba haciendo la voluntad de Dios? ¿Cómo? Totalmente. ¿De qué le sirvió? Mire lo que le dijo el profeta Samuel en Primera de Samuel 15, 22. ¿Lo tiene? Primera de Samuel 15, 22 dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Ay, hermanos, ¿cómo hay personas que a lo mejor piensan, nunca falto a los servicios, y piensan que por eso agradan a Dios? Algunos están hasta en 5 ministerios, y porque están en 5 ministerios piensan que por eso agradan a Dios. Algunos traen lo mejor de sus ofrendas y dicen, no, ahora di más que mi diezmo. ¿Y de qué te sirve hacer tantas cosas que las debemos de hacer ciertamente? Pero ¿de qué nos sirve hacer tantas cosas si no hacemos lo más importante, que es hacer la voluntad de Dios? ¿De qué nos sirve? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Dios espera que hagamos su voluntad. Y fíjate bien, te voy a llevar a un texto donde muchos no obedecen totalmente a Dios. Mateo 5:43, por favor. Mateo 5:43. Dice la escritura: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pues ahí se quedan muchos. Amo a los hermanos en la iglesia y aborrezco a los enemigos. Y si uno de la iglesia es mi enemigo, también lo aborrezco. Ahí se quedan, en la ley. Pero Jesús vino, y Jesús vino para cumplir la ley y perfeccionarla, y enseñarnos a nosotros, mis hermanos, que tenemos que ir más allá, como Jesús nos enseña. Y dijo Jesús: pero yo les digo a ustedes, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hagan bien a los que les aborrecen, y oren por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Y cuántos aquí ya se quedan bien calladitos? Ya no dicen amén, Señor. ¿Quiénes son nuestros enemigos? ¿Quiénes serían nuestros enemigos? Pensemos en algunas cosas prácticas. Podríamos pensar que nuestros enemigos son aquellos que nos rechazan. ¿Qué dice la Biblia que tenemos que hacer con los enemigos? Amarlos. Ahí está el que está rechazando, te está rechazando, y tú ¿cómo estás? ¿Le estás amando? ¿Estás obedeciendo a Dios completamente, totalmente? Pero no nada más los que te rechazan. Pensemos en aquellos que lastiman, que hieren. ¿Cuántos te han herido? ¿Cuánto te han lastimado? Y estás ahí bien molesto por esa herida, por eso que te causó. ¿Y sabes qué dice la palabra que debes hacer con esos que te hirieron? Amarlos, perdonarlos. Si no hacemos eso, mis hermanos, no estamos obedeciendo totalmente a Dios. ¿Qué más? Aquellos que nos hacen un daño, aquellos que nos mienten, aquellos que nos engañan. La Biblia dice que a esos tú y yo tenemos que amar, tenemos que perdonar. Pero muchos resisten obedecer en esto a Dios. Muchos no quieren perdonar. Y te dicen: es que tú no sabes cuánto daño me hicieron, es que tú no sabes qué herida me causaron. Bueno, a lo mejor tienes razón, yo no lo sé, y a lo mejor ninguno de los ministros de nosotros lo sabemos. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? El Señor. El Señor sí sabe, porque Él sufrió mucho más de lo que tú sufriste. Él fue herido más de lo que tú has sido herido. Él fue lastimado más de lo que tú fuiste lastimado. Y aún así Jesús en la cruz fue capaz de decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está Jesús enseñándonos hasta dónde debe de ser mi obediencia: totalmente, completamente, no a medias. Pero muchos, mis hermanos, les gusta moverse en una obediencia limitada, que no cumple los propósitos de Dios. Tú y yo tenemos que movernos en una obediencia completa, total a Dios. Una vez pasó algo en mi familia, en mi casa. Yo aprendí mucho de esta lección. Mi papá tenía poco, fíjense, mi madre, por un problema de enfermedad, perdió su vista por glaucoma, se quedó cieguita.
pero ella ya era cristiana. Y entonces cuando perdió su vista, ella dijo: ¿y ahora quién me va a leer la Biblia? Y entonces mi papá le dijo: pues yo te la voy a leer. Y entonces mi papá le comenzó a leer la Biblia a mi mamá. ¿Y qué cree que empezó a hacer el Señor con la palabra? Empezó a tocarle su corazón. Pero pasó algo. Mi abuelo, el papá de mi mamá, les heredó una hacienda en un pueblo que se llama Compostela, Nayarit. Mi mamá es de este pueblo. Y todos sus hermanos murieron, nada más quedaba con vida mi mamá. Entonces una tía, esposa de uno de sus hermanos que ya había muerto, ella tenía el deseo de quedarse con la hacienda. Entonces un día vino a Guadalajara a visitar a mi mamá, y donde ya nadie se descuidaron en la casa, mi papá no vio e hizo firmar a mi mamá un papel en blanco. Y cuando firmó ese papel en blanco, lo que mi mamá estaba haciendo en esta firma es cediéndole todos los derechos de la parte que le correspondía de la hacienda. Es decir, en otras palabras, la tía nos la transió a mi mamá, la engañó. Y luego, ya que mi mamá supo, mi mamá estaba enojada. No, es que ¿cómo puede ser posible si nosotros siempre les hemos hecho un bien, siempre los hemos recibido en casa, y esto y aquello? Y luego me sorprende que mi papá le dice a mi mamá: Carmelita, no te preocupes, Dios es el que juzga todas las cosas, y la Biblia nos dice que nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Fíjese, mi papá diciéndole a mi mamá, y él estaba aprendiendo, ¿no? Debemos amar a nuestros enemigos. Pasaron 3 años, mis hermanos. A los 3 años, una hija de esta tía le dio cáncer en el cerebro y tuvo que traerla a una cirugía urgentemente al hospital del Valentín Gómez Farías, que está en Zapopan. Y entonces para esto le habló a mi papá 3 años después de lo que hizo. Habló a la casa y le dijo a mi papá: oye, don Chano, así le decían a mi papá: oye, don Chano, ¿puedo llegar ahí a tu casa? ¿Y qué cree que dijo mi papá? Mi mamá estaba por acá. Dile que no, dile que no. Y mi papá: caramba, sí, ¿cómo no? Claro, que tienen su casa, las puertas las tienen abiertas. Llegó mi tía, miren hermanos, mi papá la trató, híjole. Para mí fue una lección. Dije: Señor, ¿qué? Así es como debemos obedecer. Una obediencia ¿cómo? Total, completa, no a medias. Hay que obedecer totalmente a Dios, mis hermanos. No podemos obedecerlo a Dios a medias. Una vez me pasó aquí en casa de oración, hace años. Digo, ¿cómo tenemos que obedecer a Dios totalmente? Porque si nosotros no obedecemos a Dios totalmente, muchas veces la obra de Dios, el propósito de Dios no se cumple. Yo me acuerdo en un servicio, un jueves, era un jueves. Yo estaba sentado ahí en donde me sentaba, estaba predicando Chuy en esa ocasión, y el Espíritu Santo me habló. Antes de esto, se había hecho un llamado por personas que tenían problemas y habíamos orado, y a mí me tocó orar por un hombre que le acababan de secuestrar a su hijo. Y entonces, cuando yo fui a sentarme, yo oré por él, y pues a mí me dio mucho dolor. Dije: ¿qué se sentirá que te secuestren un hijo? Algo muy feo, ¿verdad? Y entonces yo estaba ahí sentado, y mientras oía la palabra, el Espíritu Santo me habló y me dijo: vas a ir al final del servicio y le vas a decir a ese hombre que el domingo le voy a entregar a su hijo. Y yo dije, yo acá resistiendo, me dije: no, ¿cómo? Y si son mis emociones, si es imagínense que le entreguen a su hijo muerto, qué mal me voy a ver. Y yo dije: no me hagas esto, Señor. Y otra vez la voz: al final del servicio vas a ir y le vas a decir al Señor que yo el domingo le voy a entregar a su hijo. Y yo todavía me resistí, hasta que 3 veces vino otra vez esta voz y me dijo: al final del servicio vas a ir con él y le vas, pero ya así como más de autoridad me estaba hablando, vas a ir y le vas a decir que el domingo le voy a entregar a su hijo. Está bien. Yo fui y obedecí. Fui con el Señor y le dije: ay, fíjese que le tengo que decir algo. Pues el Señor me dijo que el domingo le va a entregar a su hijo. Y se fue. Esto fue un jueves. Entonces el Señor vino al servicio de las 7. Yo no vine a ese servicio, yo vine hasta el de las 11, el de las 8, ¿no?
Y entonces vino el de las 11 y lo recibió Chuy. Y Chuy me dijo: oye, te andaba buscando el señor, el de allá, el de Zapopan, el que le habían secuestrado a su hijo. Quería decirte algo muy importante. Yo dije: pues bueno, pues al final del servicio le hablo. Entonces le hablé por teléfono. ¿Qué creen, hermanos? El Señor le había entregado a las 5 de la mañana el domingo, le entregaron a su hijo. Esto fue un motivo para que el Señor nos abriera las puertas de su casa. Por 4 meses estuvimos yendo a su casa a compartirles el evangelio a él y a su familia. Toda esta familia se llegó a congregar en la casa de oración de allá de Loma Dorada, de Zapopan. Fíjense qué tremendo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Obedecer cómo? Si lo está aprendiendo. ¿Cómo va a obedecer a Dios? Totalmente, mis hermanos. No podemos obedecerle a Dios a medias. Hay que obedecerle completamente. Vamos al punto 2. Seguimos con la tía. ¿Cómo debe de ser nuestra obediencia para que sea como se hace en el cielo? En el cielo se hace totalmente, pero también en el cielo la número 2 es que se hace inmediatamente, al instante. ¿Cómo tiene que ser mi obediencia? Mi obediencia debe de ser inmediata, no para mañana, no para después, no para el otro domingo, es para hoy. Es para cuando Dios me está hablando su palabra y me está diciendo que deje de pecar, que deje de hacer esto, que deje de ofender, que deje de herir. Ahí es, en ese momento, que tú tienes que obedecer a Dios al instante, inmediatamente. Cuando Dios le da una orden a un ángel, mis hermanos, los ángeles no le dicen al Señor: mañana voy, Señor. No. Señor, ¿qué te parece si me estás mandando a Casa de Oración Colón? Los visito el domingo a final de noviembre. No, cuando Dios les dice hagan esto, van y lo hacen inmediatamente, no se la piensan. Nosotros tenemos que obedecer de la misma manera. Nuestra obediencia tiene que ser inmediata. Esa es la grande obediencia, el hacer la voluntad de Dios inmediatamente, no para mañana. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, a Pedro, a Juan, a Zebedeo, que estaban ahí en las barcas, y les dijo: síganme. ¿Qué dice la Escritura? Que al instante, dejando todo, le siguieron a Jesús. ¿Pero cuándo? Al instante. Una obediencia al instante. Cuando Dios le habló a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué hizo Abraham? Al instante obedeció a Dios. Cuando Dios le dijo a Noé: oye, Noé, voy a destruir la tierra, pero tú y tu familia se van a salvar. Construye una arca para que se salven tú y animales. ¿Y qué hizo Noé? Al instante obedeció. Cuando Dios le dio a Moisés el diseño del tabernáculo, la casa, el santuario de Dios, porque Dios quería mostrarle a su pueblo que Él quería estar en medio de su pueblo, Moisés al instante obedeció y construyó el tabernáculo. Así lo hicieron. Pero ¿cuántos de nosotros, mis hermanos, Dios nos ha dado órdenes, Dios nos ha dado mandamientos y no lo hacemos al instante? Ya ha pasado un año y ¿dónde quedó la orden de Dios? En el olvido. Hay un texto en la Biblia, si quieres ir conmigo, Lucas 9:57. Vamos a ver 3 casos de 3 ejemplos que Jesús mismo pone de 3 personajes que no obedecen al instante. Vean lo que dice ahí, Lucas 9:57. Dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino, vea que le dice: Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Cuando Jesús seguro le dijo a que supuestamente le iba a seguir a Jesús a donde quiera, ¿usted cree que le obedeció al instante?
No. Así hay muchos. Hay muchos que si no les dan un hotel 5 estrellas y un avión plus, no obedecen. Mis hermanos, nosotros tenemos que aprender a obedecer. El hermano Pablo Hunter un día nos enseñó a los pastores y nos dijo: pastores, pastorcitos, con dinero o sin dinero, si Dios te llamó al ministerio, tú lo debes obedecer al instante. Así es. Así tiene que ser nuestra vida, porque lo más importante, mis hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Pero hay muchos hombres que están en busca de las comodidades, de los lujos que los hombres les pueden ofrecer. Pero mis hermanos, nosotros tenemos que aprender que eso no es lo más importante. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios y es obedecerle al instante. Amén. Pero sigue diciendo Jesús, este es uno. Y luego, y dijo otro: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Deja que se muera primero mi papá y luego ya te sigo. Pues no tuvo obediencia al instante. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En el otro, entonces también le dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que primero me despida de los que están en mi casa. Señor, primero deja de despedirme de mis cuates, de mi familia. Déjame primero, pues que me haga un poquito más viejo. Estoy joven. Todavía, pues, hermanos, ¿cómo debe de ser mi obediencia a Dios? Al instante, inmediatamente. Así tiene que ser, mis hermanos, en una obediencia inmediata a Dios. Cuentan de una familia cristiana que ellos oraban por su hijo. Fíjense cómo son las cosas, ¿verdad? Papá y mamá oraban por el hijo, que se convirtiera, que el Señor lo tocara. Estaban orando ellos por él. Entonces un día el Señor tocó el corazón del hijo. Lo tocó de tal manera que el hijo estaba tan prendido que dijo: Señor, a donde me quieras mandar, si me quieres mandar a otro lugar, yo estoy. El joven estaba dispuesto. Él era un comerciante, él tenía un negocio, pero él estaba dispuesto para hacer la voluntad de Dios al instante. Y entonces el papá, al verlo cómo estaba tan metido en las cosas de Dios, lo agarró un día y le dijo: oye, mijo, mira, déjame darte un consejo. Primero trabaja duro con tu negocio. Échale ganas en él. Ya que esté bien tu negocio, ya que ganes mucho dinero en él, entonces te dedicas a Dios todo lo que quieras. Pero ¿sabe qué le contestó el hijo? Entonces el hijo dice que le contestó a su papá: discúlpame, papá, pero lo que Cristo me enseña es todo lo contrario a lo que tú me estás diciendo. Porque Cristo me dice en su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Este hijo estaba dispuesto a obedecer a Dios, ¿cómo? Al instante. Así tiene que ser nuestra obediencia, mis hermanos, al instante. Pero a muchos, mis hermanos, Dios les ha estado hablando por diferentes voces y de diferentes maneras. Dios les está hablando sobre áreas de su vida una y otra vez, y no han aprendido a obedecer al instante a su Dios. Otros, Dios les está diciendo que abandonen esa vida de pecado en la que se encuentran, así como se lo dijo a Israel, que vienen y le ofrecen un montón de cosas a Dios. Pero mis hermanos, ¿de qué te sirve ofrecer todo eso si tu vida está llena de pecado? El Señor quiere que aprendas a hacer su voluntad, que le obedezcas. Él te dice: límpiate, lávate, ven y estemos a cuentas. Y Él te promete limpiarte de toda tu maldad si tú reconoces tu pecado, si tú te arrepientes de tu pecado, si tú dejas tu maldad y comienzas a obedecerlo al instante. No para mañana, hermanos. Hoy es el día. Muchos dejan todo para mañana, cuando ni siquiera saben si mañana van a amanecer. Les voy a platicar una historia de una mujer, y espero que no sea su caso nunca. Pero fíjese, esta mujer casada, cristiana también, una Navidad por la mañana tuvo una discusión con su esposo.
muy fuerte discutieron. Ella se sintió herida, ella se sintió ofendida y se fue con su mamá, a casa de su mamá. Pero cuando estaba en casa de su mamá, y se lo digo porque ella me lo contó claramente, por eso se lo estoy platicando. Pero ella, cuando estaba en casa de su mamá, dice que una voz, que era la voz del Espíritu Santo, le decía claramente: perdona a tu esposo. Una vez. Perdona a tu esposo. Segunda vez. Perdona a tu esposo una tercera vez. Y ella, ¿sabe qué hizo? Se resistió. No, es que ¿cómo voy a perdonarlo? Me ofendió, me hirió, fue muy fuerte como me habló, fue muy fuerte ¿cómo lo voy a perdonar? Es que no puede ser. Y no obedeció a Dios al instante. Esa noche su esposo salió de trabajar. Él venía a su casa y en un semáforo de una avenida, un hombre se pasó el alto y chocó contra su vehículo y murió aquel hombre. ¿Cómo cree que se sintió aquella mujer cuando el Señor le estaba hablando y no obedeció al instante? Se sentía mal, se sentía culpable y decía: ¿por qué? ¿Por qué no hice caso? Yo sé que muchos de ustedes Dios les ha estado hablando y no han hecho caso a la voz de Dios. Hoy es el día para que tú hagas cuentas con Dios. Hoy es el día para que dejes aquello que el Señor te ha estado hablando y que tú te has resistido a la voluntad de Dios. Hoy es el día que tú aprendas que la más grande obediencia que Dios espera de ti es que hagas su voluntad y la hagas totalmente e inmediatamente, la voluntad de Dios. Hoy es el día. Pero hay muchos que se sienten hijos del rey. Somos hijos del rey. Y te lo dicen, ¿no? Pero cuando los oigo a muchos de ellos que presumen ser hijos del rey, me acuerdo de una historia de un hijo de un rey, que si me permite se la voy a contar, para que se nos grabe que tenemos que aprender a obedecer al instante, hoy, no para mañana. Cuentan de un hijo del rey de Inglaterra, quien iba a ser el futuro rey de Inglaterra. Su padre lo mandó a la escuela a clases particulares con una maestra. Pero este hijo, mis hermanos, era un hijo rebelde, indolente, grosero. Se burlaba de la maestra, no le hacía caso. Un día la maestra seriamente habló con él y le dijo: si no obedeces hoy, yo se lo voy a contar a tu papá, al rey. Y él, burlándose todavía, le dijo: pues dígaselo. Y entonces la maestra lo tomó y fueron con el rey. Cuando llegaron con el rey, la maestra le contó todo lo de su hijo, todo. Y entonces el hijo empezó a carcajearse. Papá, por favor, dile a esta maestrita, dile quién va a ser el futuro rey de Inglaterra. Y entonces el rey se dirige a su hijo y le dijo: precisamente, hijo, si tú quieres reinar mañana, tú tienes que aprender a obedecer hoy. ¿Cuándo tenemos que obedecer? Ya, hermanos, no para mañana. ¿Eres hijo del rey? Aprende a obedecer. Haz la voluntad de Dios totalmente. ¿Y qué más? Inmediatamente. Pero para que la tía se complete me falta algo, me falta una letra, ¿verdad? ¿Cuál es la que me falta? La A. Vamos a ver la tercera para que la tía nos enseñe completamente cómo debe de ser nuestra obediencia para que sea como se hace en el cielo. En el cielo se hace totalmente e inmediatamente, pero nos falta una A. Y esa A, para que la tía nos enseñe cómo hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo, es que debemos hacer la voluntad de Dios alegremente, con alegría. Nosotros debemos obedecer a Dios no solo totalmente y no solo inmediatamente, tenemos que obedecer alegremente, no con cara de papaya apachurrada, no con cara de Charpey. ¿Conocen los perritos Charpey? Todos arrugados. No, hermanos. No, tenemos que obedecer a Dios ¿cómo? Con alegría. ¿Cómo?
Con alegría hay que obedecer a Dios. Pero ay, hermanos, qué difícil es obedecer a Dios con alegría cuando estamos en un problema, cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en sufrimiento, cuando estamos en circunstancias. Qué difícil es. Pero ahí, aún en medio de eso, tú y yo tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios con alegría. Con alegría. El rey David nos enseñó a través de un salmo que habló de su vida, pero es un salmo mesiánico que también se refirió a los sufrimientos de Cristo, hablando de Cristo. Y como para el rey David y como para nuestro Señor Jesucristo, el hacer la voluntad de Dios, aún ir a esa cruz, fue de alegría, fue de gran placer, fue de gran deleite. Ya se quedaron muchos serios, ya sabía que aquí se iban a quedar serios. Pero mire lo que dice el Salmo 41, por favor. Salmo 40, verso 1. ¿Lo tiene? Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Bueno, pues si nos quedáramos hasta aquí diríamos, bueno, pues yo también, pero miren qué circunstancias dice David que él esperó pacientemente en el verso 2. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿En qué situación se encontraba el rey David? Que pudo decir: pacientemente esperé a mi Dios y Él escuchó, se inclinó a mí, escuchó mi clamor. Él estaba en una situación difícil, él estaba en sufrimiento, él se sentía como en un pozo de la desesperación. ¿Cuántos de ustedes se encuentran hoy en día como metidos en un pozo de la desesperación? ¿Cuántos de ustedes se sienten como estar pisando un lodo cenagoso donde no puede estar en pie y se resbala y cae porque es muy resbaladizo, no se puede sostener? Yo sé que muchos están así, como en un pozo de la desesperación. Pero aquí el rey David nos está enseñando que tenemos que aprender a obedecer a Dios esperando. ¿Cómo? Pacientemente. Es posible que Dios no me responda inmediatamente. Es posible que a lo mejor hasta hoy todavía no me responda. Pero ¿cómo tengo que estar? ¿Qué? Pacientemente esperando en Él. Pero no queda ahí, aunque se encuentra en esa situación. Luego dice: puso mis pies sobre la peña, sobre la roca, me estableció, me puso firme aún en ese sufrimiento, aún en esa circunstancia. Él me afirmó, me puso estable, firme. Y luego, ¿qué más dice? Enderezó mis pasos. Mis hermanos, en medio de las circunstancias difíciles, Dios nos va a enseñar a ser personas firmes. En medio de las situaciones difíciles, el Señor nos va a enseñar a enderezar nuestros pasos. Y hay muchos que claman a Dios y le dicen: Señor, dame lo mejor de ti. ¿Alguna vez le has pedido eso a Dios en medio de tu situación difícil? Dame lo mejor de ti. Y luego el Señor se voltea y te dice: mi hijo, pues lo que estás viviendo es lo mejor que yo tengo para ti. Y ya muchos gluk. ¿Por qué es lo mejor? Porque el Señor tiene un propósito. El Señor me quiere enseñar a que yo haga su voluntad. ¿Cómo? Con alegría. Qué fácil es hacer la voluntad de Dios con alegría cuando todo está muy bonito. Me aumentaron el sueldo. ¡Sí! Me subieron de puesto. ¡Y! Estás feliz, ¿verdad? Pero ¿qué cuando te dicen: a ver, pasa a la oficina, y te dicen: bueno, señor, gracias porque hasta aquí sus servicios queda liquidado, que Dios lo bendiga a Dios? Cuando usted compró una casa, se embarcó en una casa en hipoteca y
Pues ahí, hermanos, ahí es donde usted tiene que aprender a esperar y que dejar que el Señor pacientemente haga la obra en su vida, que lo afirme sus pies sobre la peña, que enderece sus pasos. Y luego sigue diciendo el rey David, dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos van a cantar cuando están sufriendo? Ahora sí se quedaron mudos, ¿verdad? Sí. ¿Sabían ustedes que los primeros cristianos de los primeros años, de los primeros siglos después de Cristo, morían en los coliseos quemados, matados, comidos por leones? ¿Y saben cómo morían? Cantando alabanzas a su Dios. Y hoy el cristiano le viene, sale de aquí y le dejaron su carro sin llantas. Hermano, el Señor le está probando a ver si usted hace la voluntad de Dios. ¿Cómo? Y luego me dice, no, pues qué chiste, como a ti no te pasó. No, ¿cómo no? Déjeme platicarle, a mí también me pasó. Yo una vez fui a mi trabajo cuando vendía autos y me tocó hacer guardia en la agencia. Y entonces dejé mi carro como una cuadra de la agencia, en una esquina parado. A la hora de la comida salí de la agencia y voy caminando. Ah, caray, ¿quién polarizó los vidrios de mi carro? Dije, se ven oscuros. No tenía vidrios polarizados. Entonces me voy acercando a mi carro y cuando voy llegando al carro, ¿qué creen? Que veo humo circulando dentro del carro. ¡Se quema mi carro! Y llego y abro una puerta, fuego por una puerta. Abro la otra puerta, fuego por la otra puerta. Pasaron unos policías por ahí, sacaron un extinguidor y no pudieron apagar con su extinguidor el carro. Fui corriendo a la agencia por uno de esos grandototes de Torton. Lo apagué. Y cuando lo apagué, no había volante, no había tablero, no había asientos. Estaba quemado todo. Pero ahí Dios estaba probando si estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo? Alegremente. Yo entendí, dije, de seguro el diablo se está carcajeando, por aquí anda y se anda burlando de mí, pero no te voy a dar chance, porque me voy a gozar en el Señor. Y me gocé, hermano, porque un mes después que ese carro se me quemó, un mes después de la agencia, me regalaron un carrito donde yo nada más tuve que poner el 40% nuevecito. No le digo que obedezca para que reciba eso, tampoco, pero hágalo alegremente, ¿verdad? Porque ya todos, hay que obedecer, que me van a dar un que no, tampoco, ¿verdad? No es así. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Si tú crees que no hay gente que te está viendo, ay, hermanos, todo el mundo nos está viendo. Todo el mundo está observando a ver cómo respondemos ante las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, para ver si somos capaces, tú y yo, de obedecer a nuestro Dios totalmente, inmediatamente y alegremente. La gente nos está viendo, muchos ven cómo tú respondes. Pero aquí dice el rey David, verán muchos estos. ¿Y qué? Y temerán y confiarán en Dios. Uy, es que ¿cómo le hace este cuate? Nunca se me olvida un apologeta cristiano, mis hermanos. Siempre se me queda muy grabado este hombre. No recuerdo si fue Justino Mártir. Fue un abogado. Pero él decía que algo que le impactó muchísimo en su vida es que él veía cómo morían los cristianos. Él veía que los torturaban y hacían lo peor con sus vidas, y ellos cantando y alegres. Y entonces este apologeta dijo, es que algo ha de haber detrás de sus vidas. Debe de haber un poder sobrenatural en sus vidas que de seguro les hace ser así. Es que yo jamás he visto a nadie así. Y esto lo llevó a este hombre a buscar la verdad. Y el Señor se la reveló, la verdad de Cristo. Y fue como se entregó al Señor, por ver cómo muchos morían o obedecían a Dios aún en medio del sufrimiento.
Por eso dice, verán esto muchos y temerán, ¿y qué? Confiarán en nuestro Dios, confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Y quiero que escuche esto en el verso 8, porque esto es lo que, el centro de lo que queríamos ver sobre todas las cosas. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿En qué situación se encontraba el rey David? ¿En qué situación se encontró nuestro Señor Jesucristo? Y aún en medio de ese sufrimiento, Jesús pudo decir, porque hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y esta palabra, me ha agradado, significa deleite, significa gozo, significa alegría. Hacer tu voluntad ha sido un deleite para mí, aún en medio del sufrimiento. Señor, hacer tu voluntad en medio del sufrimiento ha sido un gozo para mí, ha sido una alegría para mí. Y quiero terminar con esto, dos cosas más, nada más. Yo les he contado de mi problema que pasé. Yo perdí mi vista en el 95. 4 años no podía trabajar. 4 años no pude trabajar. Cuando yo perdí mi vista, la perdí, fíjense bien, 3 días después de que me liquidaron del último empleo secular que tuve. 3 días después que me liquidaron, me vino el problema en mis ojos y no pude ver. Yo tenía una deuda de más de 1,5 millones de pesos por mi casa que había adquirido, y porque usted sabe que en ese año la inflación hizo que las deudas a los créditos hipotecarios se inflaron muchísimo. Ese fue mi caso, por eso la deuda era grande. Yo me veía a mi hermano en la calle con mi familia. Cuatro años, pero Dios permitió estos 4 años, porque durante estos 4 años el Señor me enseñó a obedecerlo alegremente. El Señor me enseñó, es cierto, me tuvo que humillar, hermano, porque tuvo que haber una humillación. Lo más que nos duele cuando pasamos eso, ¿sabe qué es lo que nos duele? Nuestro ego. ¿Sí o no? Ahí es donde es donde te duelen, en el ego. Pero no le hace. Llegó un momento en que yo le dije, Señor, no le hace, mátame, destrúyeme, haz lo que quieras conmigo, no le hace. Pero Señor, quiero aprender a obedecerte. Y el Señor lo hizo. Trabajó duro, mis hermanos, 4 años, pero en 4 años vimos la mano de Dios en una manera impresionante. Mis hijos estuvieron estudiando en escuelas de paga, mis hermanos, jamás tuvieron que salir de las escuelas de paga. ¿Cómo se pagó? Pregúnteselo a él, porque él lo hizo todo. Tengo un hijo, mis hermanos, que acaba de terminar medicina. Cuando salió de la preparatoria, él decía, papá, quiero estudiar medicina, papá, quiero estudiar medicina, quiero estudiar eso. Hijo, pero no, pues bueno, haz tus trámites en la UDG. 3 veces hizo sus trámites en la UDG y no salió. Así que la única escuela que nos quedaba, la que seguía, era la de la Autónoma, pero era pagar 50,000 pesos cada 6 meses. No, mi hijo, pues ¿de dónde? Pues sí, con trabajos apenas compramos los frijolitos y todo. Pero papá, tú nos has dicho que tienes un Dios poderoso. Pues sí, pero si es su voluntad, Él va a abrir puertas y hay que orar. Yo ya me había trasplantado un ojo, el ojo derecho. Faltaba el ojo izquierdo. Un miércoles en un servicio en Casa de Oración Las Águilas, donde estábamos, una familia que duró 1 año congregándose con nosotros y que se fueron de ahí porque se tenían que cambiar de residencia, nos visitaron un miércoles. Cuando llegaron ese miércoles, el hijo de ellos había estado en la preparatoria con mi hijo, eran muy amigos.
muy amigos los dos. Y entonces cuando se acabó el servicio, los hermanos se acercaron conmigo, los papás, y entonces me pregunta el hermano: hermano, ¿qué pasó con su hijo? Supe que no está en la escuela. Y yo le dije: pues no, hermano, es que pues no salió en listas y la única escuela pues es de la autónoma, y pues mañana quiero que vaya y lo escriba. Ahí está el cheque. Paz. Mi hijo ya terminó su carrera. Dios proveyó para todo, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que tenemos que aprender a hacer en medio de las circunstancias? A obedecerlo. ¿Cómo? Con alegría. Y no solamente me dio, mis hermanos, para su escuela, porque ese mismo me dijo: oiga, ¿y qué le pasó con su otro ojo? ¿Ya se trasplantó el otro ojo? No, todavía no. Pues no hay dinero, no hay dinero. Y entonces me dice: ¿cuánto sale o qué el trasplante de córnea, hermano? Le dije: pues no sé. Pues mañana vaya con el doctor y hábleme. Pues ya fui al día siguiente. No, pues que tantos miles de pesos, ¿no? Ya le hablé: hermano, pues tanto. No, pues dígame en qué cuenta para depositarle ahí. Mis hermanos, en ese mismo año que mi hijo entró a la escuela, ese mismo año Dios proveyó para trasplantarme mi ojo izquierdo y poder ver ahora con mis dos ojos. Pero yo aprendí que en medio del sufrimiento Dios nos enseña a obedecerle. ¿Cómo? Con alegría. Esa es la tía que te va a enseñar a obedecer siempre. Que hagas la voluntad de Dios como se hace en el cielo. ¿En dónde? Aquí en la tierra. ¿Cuál es esta tía que tú y yo debemos obedecer a Dios totalmente, inmediatamente y alegremente? Ya no te quejes, ya no hagas cara de charpey, quítate esa cara y pon una cara de felicidad, que puedas decir como el rey David: porque hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Ponte de pie. Gracias, Señor. Yo sé que esta mañana Dios nos ha hablado a muchos. Yo te voy a invitar que si Dios te ha hablado a ti, es tiempo de hacer cuentas. Ponerte a cuentas con Dios, ponerte a cuentas con alguien. No lo dejes ya para mañana. Cierra tus ojos. Si tú quieres levantar tus manos, levántalas al Señor y dile: Señor, enséñame siempre que lo más importante en mi vida es hacer tu voluntad. Enséñame que podría estar haciendo muchas cosas, pero ¿de qué me sirve hacer tantas cosas si una sola cosa es necesaria y esa no la estoy haciendo? Aquí estoy, Señor, humillado delante de tu presencia, postrado como María a tus pies para oír tu voz. Y seguro, Señor, me has hablado durante esta mañana. Seguro me has dicho de cosas que hay en mi corazón, que hay en mi vida y que yo tengo que entregarte. Así que te las entrego en esta mañana. Y perdóname, Señor. Perdóname por seguir haciendo lo malo. Perdóname, Señor, por seguir ofendiéndote. Aunque vengo y te presento ofrendas, aunque vengo y te presento sacrificios como este pueblo de Israel, pero hoy me has dicho: lávense, límpiense. Y yo vengo ante ti, Señor, recordando tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Límpianos, Señor. Aquel, Señor, que se está arrepintiendo en este momento, límpialo de todos sus pecados. Vuélvelo al gozo contigo, Señor. Derrama de tu espíritu sobre su vida. Y, Señor, y enséñanos a obedecer, a hacer tu voluntad como se hace en el cielo. Para eso has traído tu reino. Para eso nos enseñaste: venga tu reino. Para eso tu reino se ha establecido en nuestro corazón. Y tú eres el Rey, Señor Jesús. Tú eres el Rey de este reino, ese Rey soberano al cual debemos obedecer. Y queremos obedecerte totalmente, inmediatamente y alegremente. Háblanos, Señor. Síguenos hablando.
y síguenos enseñando hasta que comprendamos claramente que lo más importante en nuestra vida es hacer tu voluntad. Señor, queremos estar a tu lado por siempre. Hemos oído que vienes pronto. Hemos oído que tu venida está aquí, Señor, y nosotros queremos estar con gozo, con alegría, esperándote, pero sobre todo, Señor, haciendo tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, por lo que tú has hecho esta mañana en nuestras vidas. Llevamos tu palabra presente en nuestro corazón para ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.